En marzo celebramos el mes de la concienciación del cáncer colorectal y el próximo día 31 celebramos el Día Mundial del Cáncer de Colon. ¿Y qué es el colon? El colon es la parte final del tubo digestivo justo antes del recto, que entre otras cosas tiene más de 2 millones de microorganismos. Hola, soy Guillermo de Velasco, soy oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre y secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y yo soy Aitana Calvo, oncóloga médico del Hospital Gregorio Marañón y secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Hoy vamos, por tanto, a hablar del cáncer de colon y de recto. Es un tumor muy importante, es uno de los 3 tumores más frecuentes a nivel mundial y en España, por ejemplo, es muy importante, es el tumor más frecuentemente diagnosticado. Afecta tanto a hombres como a mujeres, porque es el segundo tumor en frecuencia, tanto en hombres como en mujeres. Por tanto, es muy importante poderlo tratar y diagnosticar precozmente, porque el factor más importante a la hora de determinar la curación de los pacientes es el estadio, es decir, cuanto más precozmente lo diagnostiquemos, más posibilidades hay de curación. Los pacientes, por ejemplo, con un estadio 1, es un tumor pequeño sin afectación ganglionar, tienen hasta un 92% de posibilidades de supervivencia a los 5 años. ¿Y cómo podemos diagnosticar precozmente? Hay muchas pruebas hoy en día que podemos hacer. Por ejemplo, la colonoscopia es una prueba ya clásica, es una prueba en la que se mira con una cámara el interior del tubo digestivo y es tanto diagnóstica como terapéutica. Es decir, si diagnosticamos tanto una lesión premaligna que se puede tratar antes de que se desarrolle un tumor o incluso un tumor maligno pequeño se podría también tratar y además es esencial en el diagnóstico de los pacientes con tumores. Hay otras pruebas que también podemos hacer, como por ejemplo es la sangre oculta en heces, es una prueba que no es invasiva, se detecta en las heces si hay sangre y si es positiva habría que hacer una colonoscopia y hay otras pruebas que no son invasivas, como por ejemplo un TAC colonoscopia, es una prueba mediante la técnica del escáner de rayos X, se puede evaluar el interior del tubo digestivo y hay otras pruebas incluso más recientes como puede ser detectar el ADN tumoral en las heces o en la sangre. Aitana, ¿con qué frecuencia se deben realizar las colonoscopias? Los tumores y los pólipos se desarrollan muy lentamente, es decir, que la cadencia con la que hay que hacerla puede espaciarse las colonoscopias incluso cada 10 años, aunque dependiendo de los hallazgos, si hay pólipos que hay que quitar o con factores de mal pronóstico, habría que hacerlas con mayor frecuencia. Siempre es el profesional sanitario quien debe determinar con qué frecuencia tienen que hacerse. Normalmente hay que hacer las colonoscopias a partir de los 50 años, incluso aunque no haya síntomas, aunque en algunos casos en pacientes con antecedentes familiares o antecedentes personales de interés podría recomendarse hacer las colonoscopias antes. Y Aitana, además de hacernos colonoscopias, ¿qué podemos hacer para disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer colorectal? Hay muchas cosas que podemos hacer, hay cosas sobre las que no podemos influir, por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa son enfermedades que aumentan las posibilidades de tener un tumor. Y eso no lo podemos modificar, hay que hacer el screening empezando más precozmente. Pero hay otras cosas sobre las que sí podemos actuar, como por ejemplo no fumar, no beber alcohol, llevar una dieta saludable, evitar las carnes procesadas, el consumo de carnes rojas, hacer ejercicio físico y tener un peso adecuado. Esos 5 factores son los más importantes a la hora de reducir tanto este como otros tumores. Hay estudios que nos indican que puede reducirse el riesgo hasta en un 40%. Aitana, ¿hay alguna posibilidad de que mutaciones puedan transmitirse de padres a hijos? Pues sí, en la mayoría de los casos los tumores son esporádicos, es decir, son mutaciones que se producen en el propio individuo que hacen que se desarrolle el tumor. Pero hasta en un 20% hay agregación familiar, es decir, encontramos tumores de colorecto con más frecuencia de la esperada y dentro de estas agregaciones hay síndromes concretos como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar que puede además asociar otras enfermedades. Es importante diagnosticar que esto está sucediendo en una familia porque el resto de la familia debería hacerse un cribado empezando a edades más precoces o incluyendo otro tipo de pruebas diagnósticas. Pero ¿y qué podemos hacer con el cáncer colorectal en cuanto al tratamiento? Bueno, para tratar a los pacientes con cáncer de colon, como comentaba Aitana, va a depender mucho de qué estadio nos encontremos, de tal forma que cuanto menor sea el estadio, que va de 1 a 4, mejor va a ser el tratamiento y mejor va a ser el pronóstico del paciente. El diagnóstico del cáncer de colon generalmente se hace con una colonoscopia y en la propia colonoscopia se pueden ver algunas veces pólipos que se resecan. Si el pólipo es donde estaba el tumor confinado, las células cancerosas estaban solo en el pólipo, el paciente ya está curado y no hay que hacer nada más. ¿Qué ocurre? Que en algunos estadios más avanzados el tumor ya no está solo en el pólipo, sino que está fuera del pólipo. Dependiendo de la extensión del tumor, puede ser necesario hacer una hemicolectomía, es decir, quitar la mitad del colon, que puede ser o bien el colon derecho o bien el colon izquierdo. Y en otros casos se necesita hacer cirugías más extensas que implica una colectomía total.
Además, es relacionado con la cirugía del colon. En algunos casos es necesario sacar una bolsa de tal forma que los pacientes eliminen las heces a través de la bolsa. Esto, aunque tiene unas implicaciones respecto a la calidad de vida inicial, hay muchos pacientes que llevan muchos años con una bolsa que gozan de una excelente calidad de vida. Y por último es el estadio 4, que es el estadio más avanzado del cáncer de colon, en el cual el tumor no está solo confinado al colon, sino que ya se ha extendido. Los lugares más frecuentes suelen ser el pulmón y el hígado. ¿Pero y se puede curar la enfermedad metastásica en el cáncer de colon? El cáncer de colon, incluso la enfermedad metastásica, es curable. En estos casos lo que ocurre es que se necesita un tratamiento multimodal en el que a los pacientes con metástasis fundamentalmente pulmonares y hepáticas, el tratamiento con quimioterapia va a reducir el tamaño de las lesiones, lo que va a favorecer la cirugía posterior tanto del tumor primario como de las metástasis, o bien estén en el pulmón o en el hígado. También hay muchos casos de enfermedad metastásica que no pueden ser curables. Por lo tanto, recordad que lo más importante en el cáncer de colon es la prevención. ¿Verdad, Aitana? Efectivamente, lo más importante es la prevención, los 5 pilares del estilo de vida saludable y además el diagnóstico precoz. Muchas gracias, nos vemos en el próximo informativo de SEOM.